del conocimiento en sus respectivas áreas, ambas docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cabe destacar que su bagaje científico alcanza temas de especial relevancia para el Perú actual. Así, la doctora Bitter, arqueóloga, especialista en metalurgia precolombina y colonial, ha puesto en valor la tecnología usada por plateros indígenas y europeos, concluyendo que el conocimiento de ambos sirvieron para crear piezas metálicas de alta calidad. Norma Salinas, doctora geógrafa de medio ambiente, luchadora para proponer el establecimiento de áreas protegidas, logrando entre ellas la red de parcelas del inventario arbóreo del Parque Nacional del Manu, implementando de esta manera un laboratorio natural para estudiar la influencia del cambio climático sobre los bosques tropicales. Quiero mencionar que para mí encuentro dos puntos de especial relevancia en los resultados y en la forma de trabajo. Ambas han escogido temas que tienen una relevancia nacional e internacional. El tomar esos retos hace muy valioso su trabajo. Y además, en ambos casos, veo que son investigadoras que viven el concepto del trabajo multidisciplinario. Han sido lo suficientemente empáticas y seguras del trabajo que proponen, que han logrado convencer a muchos profesionales de áreas cercanas para poder lograr sus sueños. Estos dos hechos creo que son el mejor regalo que le hacen a la sociedad científica. Son dos mujeres que son actuales, son modernas y están haciendo la investigación en los términos que la patria las necesita. La Academia Nacional de Ciencias felicita a ambas y deseamos que sus logros sigan fortaleciendo pues, la vida científica del país. Gracias. Bueno, la Academia Nacional de Ciencias siempre hace ceremonias, sin embargo, como es una Academia Nacional de Ciencias, nos parece importante la parte científica de la ceremonia, no solamente la ceremonia en sí. Y por lo tanto, a continuación, escucharemos una disertación científica sobre la dinámica del bosque y cambio climático de la primera ganadora, doctora Norma Salinas Reguillo. Adelante. Ante todo, agradecerles la invitación y poder mostrar la investigación que estoy desarrollando. Gracias por participar y venir a escuchar esta presentación. La importancia del estudio que vengo desarrollando es establecer, conocer un poco más qué es lo que está pasando con los bosques tropicales. Es conocido, es sabido que los bosques tropicales albergan una gran biodiversidad. Es conocido, sabemos que el Perú es un país megadiverso y parte de esa megadiversidad está fundada en el conocimiento de la gran biodiversidad que tienen estos bosques, ¿no? Sabemos también que estos bosques actualmente son prácticamente a través de la fotosíntesis los grandes sumideros de todo el carbono que estamos emitiendo. Y para la zona del Perú, estos bosques tienen una característica especial que corresponden a la Amazonía occidental, que son bosques mucho más dinámicos. Al ser bosques
más dinámicos que los de la Amazonía Oriental brasileña, hace que estos bosques tengan mayor dinamismo en la absorción y la liberación de carbono. Eso hemos comprobado a través de varios estudios. Para ser honesta, la investigación no la estoy realizando sola, tengo todo un equipo conmigo, equipo de diferentes instituciones, grupos que se han ido formando, y el equipo también está conformado por mis estudiantes, los estudiantes que yo tuve en la Universidad San Antonio Abad de Cusco, que es donde me formé y comencé a enseñar a esos estudiantes. Actualmente tengo otros estudiantes de la Universidad Católica que igualmente viajan conmigo a los diferentes lugares para continuar este tipo de investigaciones. Los grupos en los cuales estamos trabajando, uno de ellos es el grupo Rainfor, un grupo conocido a nivel mundial, y este grupo desarrolla inventarios de vegetación relacionados siempre con la dinámica del carbono, tanto a nivel de Latinoamérica. Las estrellitas son las parcelas de hectárea que tenemos regadas por todo Latinoamérica, entre Perú, Brasil, Colombia, Bolivia, pero también trabajamos en África, Australia y otros lugares instalando este tipo de parcelas. Otro grupo corresponde a la Universidad de Oxford, donde yo hice el doctorado, y también tenemos este tipo de parcelas, pero la diferencia con las otras es que estas les denominamos parcelas dinámicas, que en este tipo de parcelas se realizan todas las mediciones que posteriormente les voy a mostrar. Otro grupo de trabajo es un grupo que hemos formado mis estudiantes y yo hace como 15 años, es el establecimiento de parcelas a lo largo de todo un gradiente de elevación, que posteriormente ya fue adoptado, diríamos, por otros grupos de investigación que continúan con el trabajo. ¿Por qué los gradientes de elevación son importantes? Aquí tenemos un gradiente de elevación que empieza en los 3500 y baja casi hasta los 1500 en una sola cresta, y posteriormente tenemos parcelas más bajas de 100 y 180 metros. ¿Por qué es importante este gradiente de elevación? Porque actúa como un laboratorio natural para nosotros poder hacer pruebas del cambio climático. Tenemos variaciones en estos lugares y, como vemos, la elevación varía, pero paralelamente también varía la temperatura conjuntamente con la altitud. Entonces, en estos lugares podemos ver cómo varía la diversidad de especies, cómo varía la productividad del ecosistema, qué procesos heterotróficos, autótrofos se desarrollan a lo largo del gradiente, cuáles son los impactos del cambio climático en estos diferentes ecosistemas, y también tenemos una prueba del bosque arbóreo cuando llega a la línea de bosque, que les voy a explicar luego. Lo importante de este trabajo es que prácticamente el Perú, con todas sus limitaciones, sabemos que en los últimos años tenemos el apoyo de CONCITEC, el presupuesto con el cual se puede trabajar. Antes, hace unos 15 años, era muy difícil conseguir financiamiento. Y en Perú siempre hemos estado limitados por el hecho de acceder a equipos. Pero aquí muestro que nosotros, al establecer estas parcelas, hemos contado con equipos prácticamente artesanales. Nosotros lo hemos hecho. Son mallas confeccionadas con productos para otros fines. Las bandas dendrométricas, por ejemplo, que muestro acá, no es más que el suncho que se utiliza para embalar cosas, a las cuales le hemos puesto un resorte, y el resorte va desplazándose y marcando cuánto va desarrollando el diámetro de un tronco. ¿Para qué? Para saber cuánto carbono está capturando. Y así, son canastas, son cosas que prácticamente artesanales las hemos confeccionado para la medición del carbono por encima y por debajo del suelo. La importancia de esto es que actualmente con con este sistema, estudiantes de Perú han salido a mostrar y a enseñar esto
a lugares con mayor presupuesto. Están en Estados Unidos, están en Europa, en Australia. Hace poco, 3 de mis estudiantes fueron a Malasia a demostrar este sistema para que ellos también puedan implementar eso. Entonces, lo valioso de esto es que gente de Perú, capacitada a través de estos sistemas artesanales, están saliendo fuera a enseñar esto. Tenemos estas canastas, por ejemplo, son simplemente para recoger cuánta hojarasca pierde un árbol, porque les voy a explicar luego cuál es la importancia de esto, y van siendo recogidas cada 15 días en los lugares. Se selecciona el material y se sabe que un árbol, cuál es la productividad de este árbol. A lo largo del gradiente medimos temperatura, precipitación. La temperatura y la precipitación está relacionada con la elevación dentro de este laboratorio natural. Lo que les mencionaba, tenemos la Amazonía oriental, la Amazonía occidental, y las características de ambos bosques tropicales son diferentes. Mientras que uno tiene mayor precipitación, el otro tiene menor precipitación. La fertilidad del suelo también varía de la Amazonía oriental con la occidental. Es por eso que los bosques de la Amazonía de Perú son bosques mucho más dinámicos, porque el ciclaje de nutrientes, como caen las hojas y devuelven los nutrientes al suelo, es diferente de la otra Amazonía. Por eso las características de nuestro bosque también son diferentes. Todas las áreas están con toda la información de temperatura, precipitación, análisis de suelos, stock de carbono en el suelo, etcétera, todas las mediciones que se deben hacer en todas las parcelas que nosotros estamos trabajando. ¿Cuál es la importancia de medir esto? Sabemos que actualmente nosotros debemos la vida a los bosques. ¿Qué nos dan los bosques? Los bosques nos dan el oxígeno y nos dan la comida que nosotros tenemos. A cambio, recogen todo nuestro desecho, diríamos, de CO2. Pero, ¿qué está pasando con el bosque amazónico? Es un momento de preocupación, diríamos, porque el bosque amazónico, de capturar CO2, actualmente se está volviendo en emisor. Y sabemos que si se incrementa la cantidad de CO2, muchos de los países vamos a estar en riesgo. El evento actual del Niño que ha ocurrido con el norte no es más que efecto del cambio climático, de la frecuencia con la cual el niño se está presentando, etcétera, muchas alteraciones en el ambiente que nosotros mismos estamos sufriendo, ¿no? ¿En qué consisten las mediciones que nosotros hacemos? Sabemos que un árbol, para trabajar, solo necesita luz, agua y CO2. El CO2 que nosotros emitimos con la respiración, el vapor parque automotor, las fábricas, etcétera, la quema de combustible fósil, etcétera. Simplemente con estos 3 elementos, los árboles nos dan el oxígeno que nosotros necesitamos, más toda la comida que necesitamos, la madera, etcétera, etcétera, todo el carbono que utilizamos en nuestra alimentación y nuestra vida. Nosotros medimos esa fotosíntesis, le denominamos la productividad primaria bruta. ¿Cuánto trabaja los árboles para producir esto? El árbol, después de que ha capturado todo esto, pierde un montón de ese carbono asimilado en la respiración de hojas, de frutos, de madera, raíces, la hojarasca que cae, las raíces que se mueren. Lo valioso de este estudio, por ejemplo, a diferencia de otros, es que nosotros hacemos mediciones por debajo del suelo y por encima del suelo para tener completo la dinámica y el stock de carbono para los bosques amazónicos, tropicales, bosques nublados. Como trabajamos a lo largo del gradiente altitudinal, podemos definir eso. La productividad primaria gruesa, que es efecto de la fotosíntesis, luego, después de toda la pérdida que tiene el árbol, viene a ser la productividad primaria neta, que es la madera que nosotros utilizamos. Después viene el tiempo de residencia de esa madera. Por ejemplo, ¿qué está pasando en los lugares donde hay minería? No se extrae ni siquiera la madera para conservarla en esta forma y que quede ahí y no produzca CO2. Simplemente se desecha la madera y esa madera, al regresar al suelo, está volviendo a soltar todo el carbono que había capturado, nos está volviendo
está volviendo al ambiente, ¿no? a la atmósfera, incrementando el efecto invernadero, todos los problemas que ya conocemos del cambio climático. Estos estudios se pueden hacer a través de inventarios forestales que hacemos nosotros, teledetección y establecimiento de la biomasa, y también a través de torres de flujo y sensores remotos ópticos. Para recalcar simplemente es cómo trabaja el bosque y nosotros estamos estableciendo bajo números este trabajo, ¿no? Tenemos la productividad primaria, la caída de hojas, etc. Todo lo imaginable en el bosque lo estamos midiendo para conocer exactamente cómo va el bosque. ¿Cómo exploramos esto? A través de parcelas definitivas, le llamamos. Es una hectárea de bosque donde hacemos inventario, tenemos conocimiento de todos los árboles tienen una placa que corresponde con la especie del árbol, porque conocer las especies es importante, porque cada uno se comporta de diferente forma. Las mediciones son periódicas en el bosque para conocer el ciclo de carbono, se desarrollan en múltiples lugares, como han visto, a lo largo de gradientes para utilizarlos como laboratorios naturales. Estamos estandarizando protocolos para que sean utilizados a nivel mundial, que prácticamente están saliendo de Perú. Son protocolos fáciles de realizar, de bajo costo, y estamos preparando profesionales locales para implementarlos en otros lugares. Este es un resultado simplemente de cómo se comporta la productividad del bosque en la parte andina, la parte de la Amazonía peruana, la brasileña y la parte de bosque seco también. Vemos las variaciones de la productividad de estos lugares. Hemos desarrollado estudios de descomposición también. Hemos puesto simplemente bolsas con hojas y troncos de los árboles y hemos monitoreado a lo largo de casi 3 años cuánta emisión de carbono está produciendo la descomposición y cómo se desarrolla el ciclaje de nutrientes hacia el suelo. Y lo importante de este estudio, hemos visto que está totalmente influenciado por la temperatura, por consiguiente por el cambio climático. Entonces, se espera que a futuro toda la biomasa que se tiene en madera y que caiga al suelo comience a emitir CO2, y si el calentamiento es mayor, esto se va a acelerar, por consiguiente se va a alterar mucho más el ciclo de carbono. Bueno, son datos que hemos recopilado simplemente de diferentes parcelas a diferente elevación, y cuánto es la eficiencia de carbono de las especies, de los bosques, lo cual nos da a conocer, nos da bases para saber cómo va el calentamiento global en nuestros bosques amazónicos y andinos, ¿no? Es simplemente un ejemplo de un árbol en una de las parcelas de mayor elevación y una parcela de lowland, de tierras bajas, donde encontramos que la productividad en tierras bajas es mayor, pero la eficiencia en tierras altas también es buena. Los bosques andinos también son importantes en el ciclo del carbono, no solamente en la parte amazónica de tierras bajas, sino también la parte andina. Y lo importante de esta zona, que son cabeceras de cuencas, van a ser, si se conservan, van a constituir prácticamente puntos para almacenamiento de agua, productos que a futuro la humanidad tiene que utilizar, ¿no? Sabemos que los cambios en temperatura en los bosques tropicales de década a década están cambiando. Hay pruebas, no es innegable, y se demuestra a través de publicaciones y de los estudios que venimos desarrollando. Se ve que, por ejemplo, el aumento de la tasa de deforestación es bastante, ya también no es dudable esto, y vemos que algo alarmante, ¿no? Que el futuro de la Amazonía prácticamente se está perdiendo, y que hay estudios que hablan, tal vez un poco alarmistas, de que prácticamente se está perdiendo una gran cantidad de bosque amazónico, con el cual estamos perdiendo la oportunidad de limpiar la atmósfera, ¿no? Entonces,
Entonces, el futuro de los cambios climáticos está basado en modelos. En base a los estudios que hacemos, sacamos modelos matemáticos con los cuales vamos a predecir que particularmente el este de Brasil está quedándose sin agua, poca lluvia, mayor sequía. El año pasado, por ejemplo, la Tambopata en Perú ha sufrido una sequía bastante fuerte, con lo cual se ha detectado que ya no capturan los árboles CO2, sino los están prácticamente emitiendo. Venimos desarrollando proyectos para USAID, por ejemplo, en la línea arbórea. ¿Y por qué es importante este estudio de la línea arbórea? Tenemos también un proyecto en la misma línea arbórea de CONCITEC. El año pasado está siendo financiado por CONCITEC. Y vamos a ver por qué es importante este estudio de la línea arbórea. Sabemos que hay calentamiento global y sabemos que las especies, los árboles, están escapando del calor, están migrando del calor. Ya hemos hecho estudios a lo largo de la corriente altitudinal y especies que las encontrábamos a 1500 no están más a 1500, están a 1600 o 1800. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando todo este bosque llegue al pajonal? Se ha demostrado que la tasa de migración, los árboles están escapando del calor más rápido de la capacidad de que el bosque pueda ingresar al pajonal. Ahí va a haber una gran extinción, está habiendo una gran extinción de especies, y el estudio que venimos desarrollando está demostrando que prácticamente el efecto del ganado, del fuego, el efecto antrópico es el que está impidiendo que el bosque entre al pajonal. Entonces, las áreas protegidas, que felizmente en Perú tenemos varias, están posibilitando que este bosque pueda seguir ingresando al pajonal y no perdamos esas especies. Otra forma de estudio es a través de las torres de monitoreo, y el Perú cuenta con una torre, mientras que Brasil tiene 2 torres, o bueno, muchas más torres, pero con las características de esta torre, en Latinoamérica solamente hay 3 que pueden monitorear todos los flujos que ocurren por encima del bosque. Y el orgullo que tenemos es que nosotros tenemos una torre en Tambopata, trabajada por un consorcio, bueno, construida con dinero externo, pero que actualmente la Universidad Católica se ha hecho cargo del mantenimiento, y estamos monitoreando no solamente los flujos, sino también hay otro problema. Los árboles, cuando se estresan, como cualquier organismo, comienzan a emitir volátiles, y estos volátiles no siempre son benéficos en la atmósfera, están causando una serie de problemas. Y también a través de estos estudios se puede detectar y conocer qué está ocurriendo acá en la Amazonía, ¿no? Esa es la torre de Tambopata, totalmente instrumentada con instrumentos de varias instituciones, ¿no? Bueno, las conclusiones son que la temperatura sí está actuando sobre el bosque y está causando problemas. Hay incluso reportes de que los bosques amazónicos han tenido un sobrecalentamiento en los últimos años, desde el 70, casi un 0.3 grados por encima. Y bueno, esos son los resultados de los estudios que vengo desarrollando. Gracias a Ciencia Activa y a los otros organismos que han patrocinado mi estudio. Gracias. Muchas gracias a la doctora Salinas por la interesante conferencia, un poco preocupante, pero bueno. Pasamos ahora a la disertación de la doctora Luisa María Fetter Parodi sobre las narigueras como símbolo de poder, uso y tecnología.
Buenas noches con todos. Doctor Weisberg, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, doctora Puyadi, colega y amiga, doctor Guerra García, ex presidente de la Academia Nacional de Ciencias, doctora, público general, buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder presentar uno de los trabajos que vengo desarrollando, investigación sobre la metalurgia precolombina y colonial, pero en este caso trataré la parte precolombina. Este trabajo lo vengo desarrollando junto con la doctora María Filomena Guerra, física nuclear del Centro de Investigación de Francia. Y esta es una primera parte de este trabajo. Las narigueras son objetos que se colocaban en la nariz cubriendo la boca del personaje de la portada. Este tipo de objeto era usado por individuos pertenecientes a la élite. En el intermedio temprano, es decir, entre el 200 a.C. y 600 después de Cristo, en Perú, se desarrollaron sociedades que portaron este tipo de objetos, como los bicús y los mochicas. Estas narigueras, que podían ser llanas o decoradas con una rica iconografía, además de otros elementos como aves y lentejuelas, entre otros, eran elaboradas en oro o en plata, y a veces una combinación de ambos metales. Se plantean diversas cuestiones sobre los modos de elaboración de estos objetos. En lo que se refiere a las de plata o de oro, es decir, los monocolores, las aleaciones utilizadas son desconocidas aún, por lo que no se sabe si existieron prácticas distintas de talleres de acuerdo con las sociedades que las elaboraban. En lo concerniente a las narigueras que combinan ambos metales, es decir, las bicolores, no se conocen sus técnicas de elaboración. Las narigueras de presente estudio fueron observadas por microscopía electrónica y microscopía óptica y analizadas por fluorescencia rayos X con un equipo portátil y por espectroscopía de energía dispersa. Las narigueras como símbolo de prestigio y poder. En las culturas precolombinas, desde Chavín, en el formativo hasta los incas, las élites se ataviaban con una gran parafernalia metálica que consistía en coronas, orejeras, narigueras, pectorales, plumas, láminas de metal cosidas a la vestimenta, entre otras. No solo fueron usados en vida por estos importantes personajes para ceremonias rituales, sino también fueron enterradas con ellos. Se menciona en las crónicas cómo estas piezas metálicas de oro y plata que portaban los gobernantes deslumbraban al pueblo, ya que los diferentes colores que producían, relacionados al sol y la luna, dioses venerados por estas culturas, el brillo y los diversos sonidos hacían que los gobernantes parecieran seres sobrenaturales. Lo que estamos viendo acá en la imagen es parte de la tumba del señor de Ucupé, excavada en 2009, en la región de Lambayeque, perteneciente a la cultura moche, que se desarrolló entre el 100 y el 800 después de Cristo, aunque algunos arqueólogos mochicólogos no se ponen muy de acuerdo las fechas. Y lo que vemos acá es parte de la parafernalia metálica que se encontró acompañando a este personaje de élite. Vemos acá una máscara y, como verán, como parte de la máscara se encuentra pues una nariguera. Uno de los objetos que la élite gobernante portó desde muy temprano en el área andina es justamente este objeto que acabo de mencionar y que lo vemos en la diapositiva, la nariguera, objeto que era colocado en las fosas nasales cubriendo la boca. Este objeto estuvo muy difundido entre las poblaciones del intermedio temprano, es decir, entre el 200 a.C. y 600 después de Cristo. Los mochicas y bicús fueron poblaciones que se asentaron en el norte del Perú y que elaboraron una gran gama de estos objetos, los que podemos apreciar en varios museos y colecciones públicas y privadas, así como las excavaciones arqueológicas que se vienen desarrollando desde la década de 1980 en el Perú. Justamente, con respecto a estas excavaciones, podríamos mencionar las realizadas por Alba en el sitio de Huacarrajada,
región Lambayeque, en la costa norte peruana, desde 1987 hasta nuestros días. El doctor Alba viene excavando justamente tumbas de élite, donde se puede apreciar gran parafernalia metálica que acompaña a cada uno de estos individuos de gran prestigio. Como parte de estos objetos metálicos, se ha encontrado una gran cantidad de narigueras. Se puede destacar las narigueras que acompañan al señor de Zipán, 2 de oro de formas semilunares, que las vemos acá, encontradas a la altura del mentón, y otras 2, en este caso una de oro y otra plata de forma convexa, encontradas cerca del cráneo. Así también podemos mencionar las narigueras que forman parte de la parafernalia metálica que llevan los personajes representados en distintos objetos que acompañaron a este importante individuo, como en este caso las orejeras, donde el personaje principal, el que estaría representando al señor de Zipán, porta una nariguera semilunar. Entonces tenemos esta muy conocida mundialmente orejera que acompañó al señor de Zipán. Tenemos la representación justamente del señor de Zipán que se encuentra dando una nariguera. Así también podemos mencionar las narigueras que forman parte de la parafernalia metálica que llevan los personajes. Igualmente, describimos la cantidad de narigueras que aparecen en la tumba del viejo señor, otra tumba también excavada por Dr. Alba, donde no solo se observan narigueras de oro de media luna, sino también de oro y plata de forma rectangular, una de ellas con la representación de un personaje antropomorfo portando una nariguera de oro de forma de media luna. Es decir, esta es la nariguera que le perteneció al viejo señor, y acá tenemos una nariguera, si ustedes se dan cuenta, esta es la parte donde se encajan las fosas nasales, ¿sí? Es una nariguera rectangular de plata, y en el centro está representado un personaje que a su vez porta una nariguera de oro. Otro ejemplo de la cultura moche lo tenemos en las excavaciones de Christopher Dolan en el sitio Dos Cabezas, ubicado en Jequetepeque, región La Libertad, en la costa norte del Perú, donde excavó 5 tumbas. En las 3 últimas se pueden observar que las personas principales están acompañados de una gran cantidad de objetos de metal, donde la nariguera es un elemento recurrente. Las formas, en general, similares a las del señor de Zipán, semilunares o circulares con semicircunferencias alrededor, siendo de oro, plata, cobre y bimetálicas. En este caso, es uno de los personajes principales. En la parte de la cabeza lo que podemos observar es una corona, y acá en la mano se puede ver justamente una de las narigueras, y en la zona de la nariz se puede ver la otra nariguera. En la región se asentó una sociedad denominada Vicus, que fue estudiada por Guzmán y Casafranca en 1964, quienes trabajaron en un cementerio localizado en el sitio Yécala, a unos 6.5 kilómetros del cerro Vicus. Asociado al individuo principal se hallaron 2 narigueras de oro ovaladas y con decoración de semicírculos embutidos alrededor. Una de ellas la vemos representada en este dibujo, ¿no?, que acompaña al resto de piezas metálicas asociadas justamente al individuo principal. ¿Qué propósito tenían las narigueras? Podemos empezar describiendo la forma en que estos objetos eran llevados por los individuos que los portaban. Las narigueras, para el intermedio temprano, se usaban colocando en las fosas nasales los extremos puntiagudos de la parte central de la misma, como lo podemos apreciar en esta diapositiva. Hay algunos investigadores que dan algunas aproximaciones a lo que podría ser el uso de la nariguera y su importancia en estas sociedades, como Jiménez Borja, colega de algunos presentes, quien afirma que, abro comillas, cicatrices, perforación del septum de la nariz para instalar ahí una nariguera o perforación del labio inferior para un tempetá pueden ser ornamentos. Las fosas nasales y la boca son aberturas importantes de la cara,
por donde pueden penetrar malos espíritus, aires letales. Así pues, no serían adornos, sino ornamentos protectores. Jiménez Borja, 98, página 38. Otro investigador que se encuentra por esa línea es Carsten, citado por Montel en 1929, quien indica que las narigueras usadas por los indios primitivos, donde se acostumbra a perforar el cartílago o la nariz para la inserción de algún objeto, tendría un significado puramente mágico. Así, el objeto principal de los ornamentos de la nariz sería el asustar a los espíritus malignos. Montel, 29, página 73. Cieza de León es un cronista que menciona el uso de la nariguera en la élite, abro comillas. Las mujeres andan vestidas como digo, traen los cabellos muy peinados, y en los cuellos muy lindos collares de piezas ricas de oro, y en las orejas sus zarcillos. Las ventanas de las narices se abren para poner unas como peloticas de oro fino. Algunas de esas son pequeñas y otras mayores. Cierro comillas. Cieza León, 1984, capítulo 16. Garcilaso La Vega es otro cronista que menciona que, abro comillas, Huayna Cápac pasó delante de Quito y llegó a otra provincia llamada Villasenca, quiere decir nariz de hierro, porque se horadaban la ternilla que hay entre las ventanas de las narices y traían colgando sobre los labios un joyelito de cobre o de oro o de plata, como un zarcillo. Garcilaso de la Vega, libro 8, capítulo 7. Por último, Juan Poma de Ayala, otro cronista, indica que, abro comillas, los huancavilcas también traen zarcillos de oro y los cuelgan de las narices y de las barbas, todo de oro, y no son ingas, sino que así se llaman. Poma de Ayala, tomo 1, folio 85. Tenemos tres descripciones bastante interesantes sobre el uso de la nariguera basada en la interpretación de las crónicas. Cieza León menciona a las mujeres que portan este tipo de objetos, en metal en que lo usaban y los diferentes tamaños de los mismos. Así también indica cómo es que eran colocados en las fosas nasales. Por otro lado, Garcilaso La Vega y Juan Poma de Ayala menciona la extensión geográfica para la época inca del uso de este objeto para la zona norte, tanto en la sierra como en la costa del Ecuador. Habría evidencia de su uso. Pero hay que destacar que el uso que le dan estos cronistas a las narigueras es decorativo, a diferencia de las interpretaciones dadas por autores contemporáneos mencionadas hace algunos instantes. Una interpretación que está en revisión y que proponemos es que la élite haya tratado de destruir, entre comillas, el cuerpo humano para construir un cuerpo divino, transformarse de humano a deidad. En ese sentido, la nariguera forma parte de la parafernalia transformación del cuerpo humano en divino, permitiendo además que al hablar el personaje portador de dicho objeto no se le pueda ver gesticular, sino simplemente se le escuche su voz, haciendo de esto un momento mágico religioso para una población. El corpus de estudio. Las narigueras analizadas se encuentran enmarcadas, como ya mencioné, en el periodo intermedio temprano y proceden de 3 museos y una colección privada. En total se han analizado 39 narigueras, de las cuales 5 pertenecen a la colección Poli, colección privada, 6 a la colección del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, 10 a la colección del Museo del Banco Central de Reserva del Perú y 18 al Museo de Oro y Armas del Mundo. De las 39 piezas analizadas, 23 corresponden a narigueras bimetálicas, es decir, de 2 colores, oro y plata, y 16 a narigueras monometálicas, es decir, o de oro o de plata. Análisis. Como se mencionó hace un rato, las narigueras fueron observadas en primer lugar macroscópicamente para determinar formas y estilos. Luego se analizaron por medio de microscopía óptica y electrónica y fueron también analizados por fluorescencia rayos X con equipo portátil. Resultados y discusión. Del total de las narigueras observadas macroscópicamente, se pueden separar en 3 grupos de acuerdo a su forma e iconografía: estilo mochica, estilo vicus y estilo mochica vicus.
Debido a que este corpus de narigueras no proviene de excavaciones arqueológicas, es difícil asignarle con seguridad una procedencia cultural, por lo que estamos utilizando la palabra estilo para enmarcarla temporalmente. Los resultados del primer grupo analizado, es decir, de las narigueras bimetálicas según tecnología, en este caso ya según tecnología, nos permite realizar en primera instancia 4 grupos que escribimos a continuación. Grupo 1. Presenta una hoja de plata y una hoja de oro que son soldadas en el medio. Es interesante señalar que la composición de la hoja de oro es igual a la composición de las narigueras que son únicamente de oro. Asimismo, la hoja de plata tiene la misma composición de las narigueras que son únicamente de plata. Entonces, lo que tenemos acá son narigueras bimetálicas, pero podemos observar, sobre todo en estas dos últimas, que es mucho más claro de ver, la unión por soldadura, ¿sí? En donde estamos uniendo una lámina de plata con una lámina de oro. En este caso igual, solo que la lámina de plata está muy corroída, preservándose mejor este estado de conservación, lámina de oro. Grupo 2. A primera vista parecieran iguales al grupo 1, pero hay una gran diferencia. Este grupo no se compone de dos hojas, sino más bien es una sola hoja, pero con 2 colores. Se presentan las narigueras, las mismas aleaciones, pero con formas distintas. La corrosión se desarrolla en las partes que no están protegidas con el oro, es decir, son doradas. ¿Qué sucede acá? A diferencia del primer grupo, en donde eran 2 láminas unidas por soldadura, acá lo que tenemos es una sola lámina, en donde se ha utilizado lo que creemos fue el proceso de dorado por enriquecimiento para poder obtener 2 metales sin ningún tipo de unión. Explico rápidamente en qué consiste este dorado por enriquecimiento. El dorado por enriquecimiento parte de una aleación ternaria, es decir, de 3 elementos, oro, plata y cobre. Lo que se hace es, se va martillando la lámina, ¿sí?, que va a ser después puesta de la forma de la nariguera, se va martillando y a la hora que se martilla una pieza de metal que se compone de cobre, esta se va oxidando. Entonces se va retirando el óxido, se va lavando, se sigue martillando, se va recociendo además porque quien conoce los procesos de justamente laminado, uno debe de martillar y recocer, llevarlo a calor, porque los granos empiezan a tensarse y lo que puede producir es simplemente que se raje y se termine partiendo la pieza de metal. Entonces, entre el laminado, el recocido constante, la limpieza, vamos extrayendo el cobre de la superficie. Luego el cobre desaparece de la superficie y empiezan a aparecer los iones de plata. Lo que se hace es se sigue laminando y se va con productos corrosivos. Se va retirando justamente la plata hasta terminar con el oro. Pero en el caso de tener una pieza bimetálica, lo que se hace es se cubre la parte de plata, porque ya se llegó a tener esa lámina esa cubierta de plata, se cubre para que no sea corroído con los ácidos, ¿no? Y se empieza a trabajar eliminando la plata de la otra parte de la nariguera, ¿no? Como por ejemplo en este caso, se cubrirían estas 2 zonas, que son las de plata, y se empieza a eliminar la plata de acá, haciendo que los iones de oro salgan hacia la superficie. Entonces lo que vamos a tener en realidad, superficialmente hablando, es una pieza de oro y de plata. Pero internamente hablando o composicionalmente hablando, tenemos una aleación de oro, plata y cobre. Si nosotros hacemos un corte transversal en cualquiera de esas piezas y hacemos un análisis de composición química elemental,
lo que vamos a ver es en la superficie oro, esta parte, en la superficie plata en esta parte, y al interior vamos a encontrar oro, plata y cobre. El grupo 3 se presenta el mismo tipo de nariguera, es decir, del grupo 2, con los dos colores y decorados con distintos motivos. En este caso, tenemos también dorados y plateados, pero los tenemos separados, no de la forma que hemos... Ay, perdón, superar esto. No de estas formas, ¿no? Sino más bien a un lado oro y al otro lado plata. Entonces, sería, formalmente hablando, de la misma presencia, no la misma imagen del grupo 1, pero doradas y plateadas. El último grupo sería el grupo 4. Este grupo ha resultado ser el más complicado, que realmente pensábamos que iba a ser más fácil de investigar, puesto que tipológicamente, ¿no?, son muy próximos, como los podemos ver. Las formas, las decoraciones y además la parte de la plata que se coloca como decoración, pero no tanto tecnológicamente. La 513, que es la que tenemos acá al inferior, parecía ser tumbada, la aleación que les acabo de mencionar. Tumbada dorada con el marrón de la corrosión del plateado, mientras que las 522 y la 523 y 522 son iguales. Podrían ser todas en oro con cobre, con una aplicación de plateado que se está quedando negro por corrosión. Es decir, bueno, y veo la última, la 567, la primera, parece dorada y plateada, con otra aplicación de plateado que está hoy corroída. Entonces, ¿qué tenemos? Visualmente, realmente podríamos decir que son idénticas, ¿no?, en cuanto a las aplicaciones, y pensaría uno en primera instancia que fueron elaboradas de la misma forma, pero como acabo de mencionar, la primera es una tumbada, es decir, una aleación de cobre, plata y oro, en donde se ha hecho este trabajo de eliminación para poder llegar a obtener, pues, el dorado y el plateado de acá. La 522 y la 523 en este caso no son tumbadas, sino son una lámina de oro donde se ha colocado una lámina de plata martillada con calor, ¿sí?, para que puedan juntarse, y eso es lo que tenemos. Y la 567, según lo que hemos podido observar, parece dorada y plateada con aplicación de plata además, o sea, una tumbada con además aplicación de plata. Entonces, la segunda categoría que hemos realizado, como hemos dicho, es por estilos Vicus Moche y Vicus Mochica. Y en este gráfico se observan las narigueras de oro de esas tres categorías en estilos, ¿no? Como mencionamos, tenemos el estilo Vicus, el estilo Moche, el estilo Vicus Moche. Entonces, acá solo tenemos presentes las narigueras de oro, en donde una de ellas se escapa del rango. Y en este gráfico hemos aumentado las narigueras bicolores, donde además se encuentran, pues, las, como les he dicho, las bimetálicas. En las narigueras de oro solo, o sea, las que son solo de oro, perdón, se ve que para Vicus y Vicus Mochica existe una variación muy grande en el porcentaje de plata y cobre. En el caso de las mochicas, solo hay dos, pero están juntas. Cuando adicionamos las bicolores, como en este gráfico de acá, la mochica de oro y bicolores se dan en un solo grupo, excepto las dos pertenecientes a la colección Poli, que las tenemos fuera del rango. Mientras que las Vicus están en rango relación oro-plata,
plata entre 3 y 5%, salvo una que sale del recuadro. Otro es el caso de las que tienen mucho cobre, como las bicús con sus franjas de plata. De 6 hay 3 que están juntas con mucho cobre, justamente las que tenemos en pantalla, mientras que las otras 3 tienen menor cantidad de cobre. Las que tienen mucho cobre puede ser por el óxido de cobre, mientras que las que tienen menos cobre tienen más plata, que podría ser sulfuro de plata, por lo que se debería de ver con un microscopio electrónico de barriga. Conclusiones. Estudiar objetos arqueológicos provenientes de excavaciones ilícitas, o como comúnmente se le llama huaqueo, resulta ser bastante complicado, sobre todo si se quiere establecer los diversos estilos con que se fabricaron estas piezas y a qué sociedades pertenecieron. Las formas, comparaciones iconográficas y la tecnología ayudan al estudio de las piezas sin contexto conocido, siendo en algunos casos el único dato que se tiene la procedencia arqueológica. En base a lo anterior, y a pesar de los datos analíticos obtenidos, no fue posible obtener más información que permita agrupar por aleaciones en narigueras bicús. En cambio, con los Wicca, sea solo oro o bicolores, las aleaciones son siempre las mismas. Este trabajo resulta ser una primera aproximación al estudio de las narigueras, tanto en forma como en tecnología. Para entender mejor las narigueras bimetálicas, debemos realizar más análisis para definir tecnologías, sobre todo las que tienen tratamiento superficial, aunque hay que indicar que el problema no son los análisis, sino la técnica y la posibilidad de retirar muestras de estos objetos. Los equipos portátiles tienen restricciones cuando hay tratamiento de superficie, ya que no se pueden mover los objetos en la mayoría de casos o no se puede retirar una muestra, por eso la limitación de la técnica. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia interesante. ¿Qué peso tenían las narigas? ¿Perdón? ¿Qué peso tenían? ¿Tienen más o menos? No pesa mucho. Algunas pesan 100 gramos. ¿100 gramos? Sí, otras son un poquito más pesadas. Está imaginando más. Bueno, muchas gracias. A continuación, la doctora Ruth Chávez Solís va a hacer un reconocimiento a las ganadoras del premio L'Oréal UNESCO Consec por la Mujer en la Ciencia 2016, a nombre de la Academia Nacional de Ciencias. Buenas noches. Con mucho interés agradezco por tener la oportunidad de dirigirme a dos mujeres científicas que tienen el reconocimiento merecido por el trabajo que vienen efectuando en el campo de la ciencia. Y para mí, como arqueóloga, que he visto a través de las investigaciones que realizamos la equidad de género que hubo en el tratamiento en el pasado en nuestras sociedades ancestrales, el que nosotros como representantes de la Academia Nacional de Ciencias tengamos esa visión de promover a la mujer científica en el campo de la actividad en nuestro país, que al parecer pues 3 siglos no deben cambiar toda esa perspectiva que se tuvo de la funcionalidad que la mujer en las distintas actividades debió tener en el presente también como lo hizo en el pasado. Con mucho interés entonces, en nombre de la Academia, hago presente este reconocimiento a la doctora primero Norma Salinas. Su exposición muy interesante nos hace ver, pues, y como arqueóloga también sabemos toda la información que hay sobre el cambio climático
y cómo estos cambios se expresan muy interesantemente en la Amazonía. Entonces esa investigación es un aporte no solo para el Perú, sino para el mundo entero, porque son fenómenos naturales también cíclicos, donde la acción antrópica lo puede intensificar, pero que están afectando y lo ha hecho en el pasado. Por favor. Mucha intención, muy yo como sea también. En su función de tesorero. A continuación, la doctora Luisa María Vetter, colega, y me siento muy orgullosa también de que pueda esta noche ser conocida en el trabajo que viene realizando con mucho empeño y gran voluntad. No te olvides el cheque. Gracias. Finalmente, antes de pasar al vino de honor, un saludo al presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el doctor Abraham Weisberg Bola. Señor vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias, doctor Gustavo González Rengifo, señora secretaria de la Academia, doctora Ana Pastor de Abraham, señor tesorero de la Academia, persona muy importante el día de hoy, con los cheques, el doctor César Vidal, miembros del Consejo Directivo, vocales, doctor Balqui, no se encuentra, la doctora Ruth Chadi, por supuesto, que ya todos la conocen, el doctor Roel Guerra García, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, doctoras Luisa María Vetter Parodi y Norma Lina Revilla, señores académicos, señoras y señores. Lo primero que debo hacer es felicitar a las doctoras Luisa María Vetter Parodi y Norma Salinas Revilla por haberse hecho acreedoras, por un lado, al Premio Nacional L'Oréal UNESCO Concitec y a la distinción que la ANC les ha entregado como científicas peruanas. Asimismo, debo agradecer por las presentaciones que han hecho el día de hoy. Todos los días aprendemos algo y es importante. Nuestra academia, la Academia Nacional de Ciencias, como muchos aquí ya saben, fue fundada el 6 de agosto de 1938. O sea, no hace mucho, estamos a 16 si no me equivoco. Por un grupo de 35 distinguidos científicos peruanos, y se creó para promocionar la investigación científica y la difusión del conocimiento científico. Recién en 1939, o sea, prácticamente un año después, fue reconocida por el gobierno del Perú por un decreto supremo. La ANC tiene entre sus fines básicamente el promover el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones, de modo a contribuir al incremento de conocimientos y que estos sean útiles para satisfacer en particular las necesidades de la sociedad peruana. Asimismo, también fomentar la excelencia en la enseñanza de estudios de la ciencia a todo nivel. Las ciencias son esenciales para la innovación, aunque hay algunos que creen que eso no es cierto, están sumamente equivocados. Pero también fomentar la participación real de la mujer en los programas de educación científica y en actividades científicas a todo nivel.
Esto último está, yo creo, muy bien encaminado, ya nos superan en las aulas, y la mujer es curiosa por naturaleza, y esa característica es esencial en el desarrollo de las ciencias. Nosotros, en realidad, nos comprometemos y nos hemos comprometido desde el inicio en continuar con esta línea de acción para promocionar la investigación científica y la difusión del conocimiento científico en el Perú. Solo me queda agradecerles a todos por haber venido el día de hoy, escuchar estas interesantes presentaciones y rendir el homenaje a las doctoras que recibieron la distinción por parte de nuestra academia. Muchas gracias. Buenas noches, culminamos con un índice afuera de hall. Una foto. Presione, doctora. Lindo trabajo. Muchas gracias. Adelante, doctora. Pero lo corto, ¿no?